Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la continuación del seminario electoral Derecho Probatorio. Y el día de hoy es un honor y un placer tener con nosotros al magistrado José Luis Ceballos Daza, quien nos desarrollará el tema carga de la prueba. Voy a leer su síntesis curricular del magistrado José Luis Ceballos Daza. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma Casa de Estudios. Asimismo, obtuvo el grado de Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos con mención honorífica por la Universidad Panamericana. En el ámbito profesional, destaca su desempeño en la carrera judicial como actuario judicial, secretario de Juzgado de Distrito, ambos en el Juzgado Noveno de Procesos Penales Federales, así como secretario del Tercer Tribunal Colegiado en materia mixta del 13º Circuito. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupó el cargo de secretario de Estudio y Cuenta, adjunto a la primera sala. En 2010 se incorporó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejerciendo los cargos de secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, secretario instructor y como coordinador general de asesores de la Presidencia. Cuenta con diversas publicaciones y participaciones en la materia electoral, como Hacia un debido proceso en el recuento jurisdiccional, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el artículo intitulado La interpretación favorable a una mayor libertad de expresión en materia política en la revista Diálogo Electoral, su participación en Más allá de la confrontación de ideas en los debates políticos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su coautoría en las obras colectivas Sistemas Normativos Indígenas en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada por el propio Tribunal Electoral, y estudios sobre el nuevo juicio de amparo del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, entre otras. Ha participado en distintas actividades internacionales, como el Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios Colombia, Chile, Estados Unidos y México. Asimismo, cuenta con el curso de Equidad de Género por el Departamento de Derecho de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España, y el Electoral Law Seminar Washington Center, entre otros. El 28 de marzo de 2019 fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Magistrado Ceballos Daza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor, porque hoy nos va a desarrollar el tema tan importante de carga de la prueba. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Gaby. Es un gusto estar de nueva cuenta participando con la Escuela Judicial. Un agradecimiento muy especial primero a los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, que han venido apoyando este tipo de actividades durante esta etapa tan compleja y de tanta incertidumbre que estamos viviendo, pero que evidencian que el Poder Judicial de la Federación, y en particular la Sala Superior y las salas regionales, pues estamos convencidos de que tenemos que tener una interacción con la sociedad muy importante. Qué bueno además que esto se transmite a través de redes sociales y esto le puede permitir mucho más dimensión. Y en particular a la doctora Adela Rubalcaba, una felicitación por el perfil que le está dando a la Escuela Judicial. Creo que hoy es muy importante para quienes nos dedicamos a la impartición de justicia el poder también participar de actividades académicas y docentes, por supuesto. Sin duda alguna, el artículo 100 de la Constitución traza como una de las posibilidades que pueden desplegar los jueces y magistrados, precisamente participar en este tipo de actividades docentes. Eso lo refleja nuestra Constitución y evidencia la necesidad de que cada vez más la actividad docente y la actividad jurisdiccional se interrelacionen. Y creo que eso se está logrando. Pero en particular también me da muchísimo gusto estar abordando un tema tan fascinante como es el derecho probatorio. Ya mis compañeros, el magistrado Enrique Figueroa Ávila, tuvo la oportunidad de abordar un tema como la prueba en general y el objeto de la prueba, que sin duda alguna dio lineamientos muy importantes, una visión histórica que logró plasmar con mucha claridad y que nos ilustra de
de cuáles son las esencias de la prueba y cuáles son los objetivos fundamentales de la prueba. Hoy nos vamos a enfocar en eso y, por supuesto, en una particularidad muy especial que es la carga de la prueba. Y después tuvimos la oportunidad de estar con el magistrado, el ex magistrado Rubén Becerra Rojas, que también, con mucha claridad, él nos habló de la prueba en materia electoral. La prueba, cómo se desarrolla en los diferentes sistemas, en medios de impugnación del sistema de impugnación en materia electoral. Y a mí me toca, la verdad, un tema que es coyuntural. ¿Y por qué lo digo así? El tema de la carga de la prueba. Me parece que este tema, por supuesto, con un origen histórico muy importante, pero también con un esquema funcional muy útil para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y vital en la toma de las decisiones judiciales. Para irnos adentrando en qué es el concepto de carga de la prueba, quiero remitirme primero a un concepto tradicional que se ha esbozado sobre lo que es la carga de la prueba. Se dice que es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce como eficaces la ley. En una primera visión, el jurista Hernán Davis Echandía, el jurista colombiano, que tiene un tratado internacional de la prueba muy importante, nos dice que la carga de la prueba es un poder o una facultad en sentido amplio de ejecutar libremente ciertos actos o de adoptar ciertas conductas previstas en la norma para beneficio y en interés propio, sin sujeción o coacción y sin que exista otro sujeto que tenga derecho a exigir su observancia, pero cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables. Vemos en el concepto tradicional de la carga de la prueba elementos fundamentales del carácter que juega respecto de las partes. La carga de la prueba tiene un valor fundamental respecto de las partes procesales. Pero después quiero referirme a una visión de otro jurista procesalista muy importante italiano, Michele Tarufo, que nos da una definición un tanto distinta de la carga de la prueba. Él nos dice que es un recurso para resolver la incertidumbre acerca de la prueba de los hechos principales del juicio. Vemos ahí cómo el jurista Michele Tarufo proyecta la necesidad de la carga de la prueba en función de un valor elemental en todo juicio: encontrar la verdad judicial. Este principio para él se aplica en el momento en que se toma la decisión final, cuando el tribunal determina que algunos hechos carecen de pruebas suficientes y tiene que extraer las consecuencias jurídicas pertinentes de esa situación. Entonces, en este seminario tan interesante que ustedes han venido abordando, quiero hacer referencia a qué lugar ocupa la carga de la prueba. Así como ustedes vieron ya el desarrollo de todos los medios de impugnación que se pueden desahogar en un proceso, un universo amplio de posibilidades, hoy nos vamos a enfocar en aquellos supuestos en los que precisamente la carga de la prueba es insuficiente y tiene que arribar una disposición legal o una regla jurisprudencial que establezca las consecuencias jurídicas de esa insuficiencia probatoria. Entonces se vuelve sumamente interesante el tema porque es un mecanismo establecido en la ley o diseñado por la jurisprudencia que permite generar una consecuencia jurídica de trascendencia en el proceso judicial. Por supuesto, hay dos miradas fundamentales. La de Hernán Davis Echandía está dirigida a la consecuencia jurídica respecto de las partes y la de Michele Tarufo enfocada mucho más a la obtención de la verdad en un proceso judicial. Si podemos poner la lámina de verdad judicial, ¿por qué acudo al concepto de verdad judicial como un principal referente en el tema de la carga de la prueba? Cuando escuchamos el término verdad judicial, nos evoca de manera necesaria una crítica mediática que se hace en el contexto social, en el que se señala que los procesos judiciales solo permiten alcanzar una verdad judicial. Se busca de algún modo relativizar el concepto de verdad. Creo que de algún modo nosotros tenemos que partir de la base de que la búsqueda de la verdad judicial, por supuesto, está sometida a los parámetros, a las formas y a la técnica procesal que se establece en los procedimientos de impugnación para arribar a una verdad. Las críticas irracionalistas que pueden hacerse de cara a esto, creo que desatienden un elemento fundamental.
la dificultad que se puede tener en un proceso judicial para arribar a la verdad es de algún modo muy similar a la que se puede tener en cualquier contexto para arribar a una noción de verdad general. Los campos de la ciencia, la física, la biología, por supuesto, también con sus técnicas específicas, buscan arribar a una verdad. Y esa dificultad que se tiene en cualquier contexto, pues es la dificultad natural que también se tiene en un proceso judicial. Creo que ese es un primer punto de partida que tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Ahí tenemos la siguiente lámina. Aquí acudo al concepto de Nicola Framarino de Malatesta, que él nos ubica el concepto de verdad de la siguiente manera. La prueba no hace sino reflejar en el espíritu humano la verdad objetiva. Por medio de ella llegamos a la posesión de la verdad. Sin duda alguna, este jurista más enfocado a la materia criminal nos evoca una visión de la verdad más identificada con el sentido de la verdad real. Es otra perspectiva la que nos plantea. Pero para entender qué es la carga probatoria, creo que tenemos que acudir a la siguiente lámina que se denomina y hace una pregunta fundamental. ¿Existe una regla probatoria esencial? Es decir, si nosotros pudiéramos reducir todas las variables que se pueden tener en un proceso para la valoración de la carga probatoria, ¿cuál sería la regla esencial probatoria? Al actor le corresponde demostrar el hecho que alega como fundamento de su demanda, mientras que el demandado debe probar el hecho que constituye el fundamento de su excepción. Sin duda alguna, esta regla encaja de manera natural en aquellos procedimientos que tienen una naturaleza bilateral, en la que las partes están en una franca oposición. Esto en algunos contextos de la materia electoral es así, pero también, como veremos ahorita en algunos ejemplos que me gustaría platicarles, no todos los asuntos que versan sobre la materia electoral están desarrollados en una confrontación clara de bilateralidad de las partes. Entonces, la regla probatoria esencial de que a cada parte le corresponde probar su dicho no puede tener una amplitud general. Vamos a ver cómo esta regla esencial de la carga probatoria va a tener que ir adquiriendo matices de acuerdo a la naturaleza de los procesos, de acuerdo a las reglas particulares de cada extracto de nuestra querida materia electoral, y vamos a ver que las soluciones también van a obedecer a razones distintas. Lo vamos a ver a continuación. Fíjense cómo Hernán Davis Echandía nos dice con mucha fuerza, y él es un defensor vehemente de la carga de la prueba, que si no existieran las reglas de la carga de la prueba, sería un verdadero caos. Dice que implicaría el fracaso del proceso al no tener establecidas en ley disposiciones que pudieran generar consecuencias jurídicas a partir de un no desahogo probatorio. Dice que la jurisdicción funcional del Estado se entorpecería y se fomentaría una incertidumbre jurídica en las relaciones sociales. Desde su visión, si no estuvieran establecidas reglas de carga de la prueba o si la jurisprudencia no lo desarrollara poco a poco a golpes de sentencia, como se menciona, él considera que definitivamente esto generaría un caos en el proceso porque no se podrían encontrar determinadas soluciones. Es muy, muy interesante su planteamiento. Pero vamos a ver cómo la evolución de este concepto va adquiriendo matices distintos y hay otras perspectivas. Naturaleza jurídica de la carga probatoria. Esta es la siguiente tabla. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es en sí entonces la carga de la prueba? ¿Es un derecho de las partes? Por supuesto que podemos visualizarlo de ese modo. Es decir, de entrada, el derecho a probar, el derecho y el principio del contradictorio en materia procesal implica la potestad de que las partes puedan ofrecer las pruebas que necesiten para defender los extremos de sus pretensiones. Pero también, de algún modo, hay que entender que la carga probatoria puede ser visualizada para algunos como un deber. Es decir, los deberes procesales que yo tengo que desarrollar para obtener una determinada consecuencia jurídica. Es preciso señalar que la carga probatoria en sí misma no está sometida a un acto de sujeción, no es un elemento obligatorio, lo dice con claridad la doctrina general sobre la carga de la prueba. La carga de la prueba se finca en una idea de autorresponsabilidad. Si yo estoy participando en un proceso judicial,
Yo conozco plenamente los deberes que debo realizar en ese proceso y las consecuencias a las que tendré que atenerme si no logro demostrar un determinado extremo de mi pretensión. Pero también hay que ser pragmáticos y la carga de la prueba, el establecimiento de la carga de la prueba, por supuesto, genera en las partes una visión estratégica. Las partes saben muy bien qué elementos deben probar y qué elementos no necesitan probar porque están favorecidos con las consecuencias jurídicas que establece la ley. ¿Ya vieron? Entonces, la carga probatoria, la carga de la prueba, no solo tiene un matiz de derecho, de algún modo, y vamos a decirlo con esa fuerza, también delinea las diferentes estrategias que desarrollan las partes en un proceso jurisdiccional. ¿Qué pasa ante la falta de ejercicio de la carga probatoria? Es la siguiente tabla. En ella podemos decir que, como lo he venido explicando, la carga probatoria no puede establecerle a las partes una sanción económica. Hay una consecuencia jurídica, pero no es ni siquiera una sanción jurídica. Es una consecuencia jurídica de no haber desarrollado un determinado acto procesal que genera una determinada consecuencia jurídica. Tiene efectos desfavorables a las partes, por supuesto, pero los perjuicios que pueden generarse no son más que la consecuencia de esa abstención voluntaria de la conducta prevista como presupuesto. Es decir, la carga probatoria no consolida una sanción de naturaleza económica, ni mucho menos, más bien es una potestad que no se ejerce durante el proceso y que tiene establecida en la ley un determinado efecto jurídico. ¿Cuál es la función de ese modo de la carga probatoria? Es la siguiente tabla. Pues por supuesto, genera un efecto muy útil para un juzgador. A través de la función de la carga de la prueba, los juzgadores pueden tener una determinada decisión de cara a los hechos que no han sido probados durante un juicio. Cuando no se prueba un hecho principal, pero existe una consecuencia jurídica tasada en ley, el juzgador puede operar. Fíjense qué importante es la carga de la prueba en la impartición de justicia. Como ustedes recordarán, en el Código Civil Federal, esta parte tan hermosa que tiene nuestro Código Civil Federal y que habla de las disposiciones preliminares, sabemos que los jueces no pueden excusarse de resolver un asunto. Y entonces, cuando existen mecanismos que establecen la carga de la prueba, pues permiten y dan la posibilidad al juzgador de que ante un non liquid, como se denomina en latín, que es el que no haya esclarecimiento de un hecho, los jueces no pueden pretextarse y decir, yo no puedo resolver este asunto porque el marco normativo ni el contexto fáctico me impide, no encuentro una solución a los hechos materia del asunto, por lo tanto no resuelvo. Ese es un principal obstáculo que tiene el juzgador. Y por lo tanto la carga de la prueba, las reglas de la carga de la prueba, se establecen como un mecanismo útil para poder arribar a una decisión judicial. Creo que hay varios principios importantes en materia de carga de la prueba, pero yo quisiera referirme a los dos grandes esquemas que se trazan en la carga de la prueba. Uno es el principio ontológico. Este parte de la premisa de que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Sin duda alguna, este principio lo aplicamos mucho en todas las materias, me parece. Pero, por ejemplo, en materia electoral tiene mucha trascendencia. ¿En qué radica? Si, por ejemplo, yo quiero demostrar que en determinada asamblea yo contaba con la calidad de militante y lo exhibí con una credencial en el momento, a lo mejor yo no puedo probar ese hecho de manera directa, pero si en la asamblea se acredita que yo fui registrado y que participé plenamente, el hecho demostrable es precisamente que yo accedí a esa asamblea en mi calidad de militante porque aparecí registrado en ella. Si alguien quisiera demostrar que yo no tenía la calidad de militante y que aún así participé, tendría que demostrar el hecho extraordinario. Entonces, este principio ontológico de la prueba nos lleva a una idea de que toda la interpretación que realicemos y la solución jurídica que desarrollemos para demostrar la carga de la prueba tiene que partir de un análisis ontológico
en el que el sentido ordinario de los hechos es lo que se presume. La mayor credibilidad. Y entonces empezamos a encontrar como lo expresa muy bien también Michele Tarufo, las presunciones juegan un valor. La siguiente, podemos ponerla, nos habla de criterio de normalidad, en el que lo ordinario se presume y lo extraordinario se tiene abierto su micrófono Vicente Hernández y no se escucha bien, magistrado. Entonces, Vicente, gracias. Mil gracias. Sí, escuchábamos algo. Listo. Muchas gracias. Fíjense, bajo este principio ontológico podemos llegar a la siguiente premisa. Es la lámina anterior, si pudieran poner la que dice principio ontológico, exacto. Ante dos afirmaciones desigualmente ordinarias, la más ordinaria se presume y debe probarse la que es menos. Fíjense cómo para este principio ontológico estamos en una evaluación de la credibilidad de las premisas. Esa es la primera línea fundamental que nos marca el principio ontológico. Y tratándose de dos afirmaciones extraordinarias, la que es menos extraordinaria es la que se presume. Aquí empezamos a encontrar un grado de credibilidad como un elemento fundamental para valorar la prueba. Entonces me parece que este principio ontológico, sin duda alguna, es sumamente importante y es una de las principales guías que marca el curso de la carga de la prueba. El siguiente principio, es decir, la siguiente lámina, es el principio lógico, que para la doctrina se considera una especie de subprincipio del principio ontológico, pero que ustedes lo conocen muy bien. Se ha elevado esto como un verdadero principio general del derecho y nos dice que los hechos, ante dos posturas, pero una de carácter positivo y otra negativa, y en atención a este principio, por la facilidad que existe de mostrar el acepto positivo, este queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación. Es objetivamente lógico que exijamos la carga de la prueba para quienes me tratan de mostrar un hecho positivo. Si lo que se busca es demostrar un hecho negativo, no puedo elevar esa carga de la prueba, porque sin duda alguna estaría yo incurriendo en una imposición desmedida durante el proceso que no sería dable. Esto no es absoluto, porque también vamos a ver que existen negativas que envuelven una afirmación en donde viene una reversión de la carga de la prueba. Si se fijan, todas estas reglas de la carga de la prueba siguen una naturaleza lógica y ontológica de algún modo. Por eso me atrevo a decir que estos dos grandes principios, el principio ontológico y el principio lógico, forman la esencia de la valoración de la carga probatoria. En la siguiente lámina, que es la número 15, está trazado esto, el hecho negativo. Quien afirme que una candidatura no satisface alguno de los requisitos negativos de la elegibilidad, no estará inhabilitado, por ejemplo, tiene el deber de aportar pruebas suficientes para demostrarlo. Elegibilidad. Cuando se trata de requisitos de carácter negativo, la carga de la prueba corresponde a quien afirme que no se satisfacen. Este es, en esencia, el ejemplo de un principio lógico. Pero, por ejemplo, en la siguiente lámina, cuando decimos hecho negativo que implica una afirmación, sin duda alguna aquí tiene que venir una reversión de la carga probatoria. Esto sucede, por ejemplo, en materia laboral, cuando el patrón niega la existencia de la relación de trabajo con el actor y afirma que la relación fue, por ejemplo, de servicios profesionales o de alguna otra naturaleza. El patrón es el que tendría que demostrar que la relación tuvo otra naturaleza ajena a la relación sustancial laboral. Recordemos que en materia electoral también manejamos muchos asuntos de esta naturaleza, además de los medios de impugnación tradicionales, el JDC, el RAP, el JRC, tenemos un segmento de asuntos muy importantes en los juicios laborales para resolver las diferencias, principalmente entre los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. Entonces, fíjense cómo en materia electoral la aplicación de los principios de la carga de la prueba tiene muchos tamices, unos dirigidos a asuntos en donde se da una bilateralidad de las partes y otros que se enmarcan en contextos jurisdiccionales de diferente índole.
como cuando yo trato de demostrar, por ejemplo, el derecho que me asiste para una consulta o determinados derechos de otra naturaleza. Pero esa es la variedad tan interesante que tiene la carga de la prueba en materia electoral. Entonces, bajo estos principios hay una distribución de las cargas en la materia electoral. La siguiente tabla. Por ejemplo, podemos analizar que hay afirmaciones que tienen en sí mismas, por su valor intrínseco, un grado razonable de credibilidad. Tal calidad deriva de la propia naturaleza de las afirmaciones. Dada esa credibilidad, deriva la afirmación de una presunción. Siendo esta así, es lógico y natural que la carga de la prueba se imponga a aquel que no tiene a su favor la presunción anterior. Vamos a ver, y seguro sí nos va a dar tiempo en la segunda parte de esta plática, algunos casos muy interesantes donde la carga de la prueba borda aspectos incluso vinculados con el libre desarrollo de la personalidad. Nuestra materia electoral ha tenido asuntos muy interesantes en donde la demostración incluso de la identidad de género, de la identidad formal de la persona, creo que han ocupado espacios muy interesantes en el debate jurisdiccional y creo que vamos a tener tiempo de platicarlos. En la siguiente tabla tenemos el concepto de carga dinámica de la prueba. Fíjense, la carga dinámica de la prueba es una regla procesal en materia de prueba, por supuesto, que impone a las partes el deber de sustentar sus afirmaciones sobre los hechos controvertidos, aunque no las haya vertido. Esta variable responde a las dificultades materiales de aportar los medios demostrativos eficaces. Se traslada a la parte que disponga del medio de convicción y pueda aportarlo. Si se fijan aquí, la carga dinámica de la prueba, que es un concepto que desarrolla la esencia de las reglas de la carga de la prueba, pues es el rompimiento a esa regla esencial que les quise plasmar al principio. La regla esencial es que las partes, en una circunstancia de absoluto equilibrio, tendrían que probar los extremos de sus afirmaciones. La carga dinámica de la prueba es una variable en donde, por la naturaleza de las partes, por la accesibilidad o la disponibilidad de la prueba, incluso por situaciones susceptibles de vulnerabilidad, de accesibilidad, pueden adquirir otra connotación. Y ahí viene una gran pregunta. ¿Las reglas de la carga dinámica de la prueba violan o violentan el principio de igualdad entre las partes? Me parece que ese es un tema fascinante. El saber si cuando yo ejerzo reglas de flexibilidad probatoria, por ejemplo, estoy rompiendo el equilibrio natural que debe de tener el proceso. Lo dejo a la reflexión para ahorita en las primeras preguntas, ojalá logremos reflexionar un poco sobre ello. Vamos a pasar a la siguiente tabla donde hago precisamente las preguntas esenciales sobre este tema. Y existe una necesidad objetiva de flexibilizar las reglas de atribución de la carga de la prueba. ¿Es válido que éstas se flexibilicen? ¿El rigor procesal puede permitir supuestos en donde estas reglas se flexibilicen? Y si esto es así, ¿estaríamos adoptando un tamiz distinto? ¿Estaríamos rompiendo el tamiz natural del proceso? Son reflexiones muy interesantes. Esa flexibilización debe atender a criterios de facilidad y disponibilidad probatoria. Los jueces pueden tener un grado importante de determinación de las cargas probatorias. Es decir, si entendemos que las cargas probatorias están, en principio, tasadas en el orden legal, la siguiente pregunta es, si están tasadas en el orden legal, los jueces no tendrían ningún derecho a desarrollarlas o aplicarlas o a interpretarlas. Pareciera bajo una premisa que corresponden de manera natural al legislador. Vamos a ver cómo ha habido muchas tesis y jurisprudencias que de algún modo en el ámbito jurisdiccional también han establecido cargas de la prueba, cuestión con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, porque si los jueces son los operadores jurídicos, pues también deben de tener la posibilidad de ceñir o de fijar cargas de la prueba que después sean aplicables a casos subsecuentes. Entonces, esta es una primera pregunta muy importante. Ahora, ¿qué reglas derivan de la carga dinámica de la prueba? Si pasamos a la siguiente tabla, por favor. Pues fíjense, por ejemplo, voy a ponerles 3 ejemplos que creo que van a graficar
en qué supuestos esta carga dinámica de la prueba se explica. Es decir, qué supuestos nos llevan a entender con facilidad por qué puede haber reglas de la carga dinámica de la prueba. Por ejemplo, carga por disposición de medios en el derecho laboral. Todos entendemos que en el derecho laboral el patrón pues goza de una posición diferenciada al trabajador, que cuenta con los documentos necesarios para acreditar muchísimos de los extremos, y el trabajador muchas veces carece de esa posibilidad. Sin duda alguna, aquí hay una primera regla fundamental del derecho laboral, el principio de disponibilidad de los medios para probar. Ese es un buen ejemplo en donde vemos que suena bastante lógico y objetivo que al patrón le corresponda demostrar esa carga probatoria. Fíjense, en materia de alimentos, al revés, ahí hay una ausencia de carga probatoria para el acreedor alimentario, para las cuestiones familiares de menores de edad, de interés superior del menor, y algunas otras cuestiones de orden público, en donde, por supuesto, no podría asignarse la carga de la prueba a una persona que lo que reclama es un derecho de alimentación, a un hijo menor que lo que quiere es recibir los elementos esenciales para su alimentación o para su desarrollo. Entonces, también aquí encontramos una variable de la carga dinámica de la prueba. Y, por ejemplo, recordarán ustedes esta jurisprudencia en la que era prácticamente una exención de la prueba en los delitos contra las mujeres, hostigamiento, violación, abuso sexual, en donde, por supuesto, resultaba desproporcional o excesivo exigirle a una mujer que para demostrar los hechos que se cometieron en su contra, tuviera que demostrar plenamente cómo acontecieron. Es decir, todos entendemos que los delitos de naturaleza sexual pues, generalmente se realizan en sigilo o con determinadas condiciones específicas que no serían dables de ser probados. Entonces son 3 ejemplos que nos evidencian que esta regla esencial de la prueba, de que todas las partes deben de probar los extremos de sus afirmaciones, sin duda alguna tienen que tener excepciones naturales, como lo estamos expresando ahora. Entonces creo que es importante que entendamos que la regla esencial de la carga de la prueba tiene que adquirir variables, razonables y objetivas de acuerdo a los procesos, de acuerdo a la materia de los procesos. Y antes de pasar a una primera sección de preguntas y respuestas, ya sea las que hayan enviado o las que quieran hacer a través de la pantalla, fíjense, la siguiente tabla es muy interesante porque el jurista y procesalista español, catalán, Jordi Nieva Fenol, establece que la carga de la prueba, tal y como se emplea hoy en día, no despeja las incógnitas sobre los hechos, sino que simplemente las arrincona para alcanzar un juicio que pueda alejar muchísimo al juez de la realidad, lo que es contrario a la justicia que debe hacer la jurisdicción. Fíjense qué crítica tan seria hace Jordi Nieva Fenol, un jurista importantísimo, en el que podemos nosotros visualizar que ya la evolución de la carga de la prueba exige otras valoraciones. Me parece que es una crítica muy seria, muy sólida, en la que prácticamente nos lleva al extremo y nos dice, debería de proscribirse la carga procesal para dejarle al juzgador la posibilidad de tener esa movilidad. Fíjense cómo aquí él inclusive introduce el elemento de justicia. Es decir, lo que está diciendo es que las cargas probatorias trazadas por el legislador no cumplen una finalidad útil, una finalidad de justicia. Entonces es sumamente interesante. Vemos cómo hay varias visiones diferenciadas en torno a la carga probatoria. Desde el rigor que nos expresó el jurista colombiano Belice Chandía, después la evolución hacia donde nos proyecta Michele Tarufo, y por supuesto esta versión dura y muy seria de Jordi Nieva Fenol, en la que nos pone a cuestionarnos si deben de preservarse estas cargas probatorias, ¿no? Entonces, creo que antes de pasar a esta etapa de preguntas, creo que lo que debemos entender es que el sistema de cargas probatorias cumple 2 finalidades básicas. Por supuesto, permitir al juzgador aportar una solución a toda controversia que se presenta ante su jurisdicción, y no lo podemos negar.
una búsqueda necesaria de la verdad material. Es decir, podrán decir que la verdad judicial hoy se reduce a una verdad convencional o formal, pero no podemos negar ni desconocer que la aspiración fundamental en toda decisión judicial es llegar a la verdad y con ello llegar a la justicia. Entonces, pues quisiera escucharlos, a ver si tienen alguna interrogante, ya sea que la hayan mandado por escrito o que la quieran expresar. Los escuchamos y ahorita continuamos porque vamos a pasar ya a otras visiones de la prueba más en sentido legal, en sentido jurisdiccional y a los casos concretos. Pero si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre esta parte dogmática, estamos a la orden. Gracias, magistrado. Quiere hacer uso de la palabra Santiago Jesús Chablé. Santiago, por favor. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes, magistrado. Ahorita nos estaba explicando la cuestión de los principios ontológico y lógico. Uh-huh. Y sí. La duda que me surge es cómo determinar qué principio aplicar o si son excluyentes el uno del otro y qué relación podrían llegar a tener con esto último que nos comentaba sobre la carga dinámica. Porque al final de cuentas me pongo a pensar yo, si un escenario extraordinario o si hay dos escenarios extraordinarios y hay que irse por el menos extraordinario, no hace que tenga que haber una carga dinámica de tal forma en que el juzgador deba corroborar cuál es el menos extraordinario. No sé si me voy a explicar en ese pequeño juego de palabras. Sería la duda que me surgiría con respecto a estos factores, de cómo determinar qué tipo de principio usar y qué relación llegarían a guardar en su momento con la carga dinámica de la prueba. Mi querido Santiago, te explicaste súper bien, te explicaste que ya me metiste en un gran problema. Claro, estás identificando muy bien la naturaleza del principio ontológico y del principio lógico. Ambos tienen su propia naturaleza. La doctrina e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación han detallado que el principio lógico está subordinado al principio ontológico. Pero tú encuentras muy bien que pueden haber casos prácticos en donde no sea tan claro definir qué es lo ordinario y lo extraordinario. Ahí es donde se da un primer avance en la visión de Michele Tarufo, que él establece un grado de presunciones y un grado de credibilidad. Pero aún así esto puede no bastar y de pronto tu interrogante parece llevarnos al territorio de Jordi Nieva Fenol, en donde nos dice, es que ninguna regla de la carga probatoria nos va a solventar todos los casos. Puede haber algunos casos en donde yo considere que lo que parece ordinario es extraordinario o viceversa, ¿no? Entonces creo que pones el dedo muy bien en la llaga y eso me habla de que estás identificando esta complejidad. No sé si lo debamos llevar al nivel que lo lleva Jordi Nieva Fenol, de excluir la carga probatoria pasada legalmente y confiarle toda esa valoración al juzgador. Fíjense cómo de pronto el tema se convierte en binario y se reduce a establecer si es el legislador el que debe de establecer estas cargas o si el juzgador es el que tiene este margen de actuación. Yo en lo personal me inclino por una posición dual, es decir, creo que las cargas probatorias sí deben de tener un parámetro legal pasado en donde dé las reglas generales, pero también soy un convencido que el ámbito jurisdiccional puede realizarlas. Lo que sí es absolutamente exigible, Santiago, es que si tú vas a optar, por ejemplo, por el modelo ontológico y vas a explicar por qué razón algo es extraordinario y algo no es extraordinario, pues tendrías que tener el potencial argumental para lograrlo, ¿no? Aquí es donde encontramos que la carga de la prueba es, por supuesto, el fundamento de los hechos y la carga argumental que corresponde a todo juzgador está en el terreno de la demostración del derecho. Entonces, esta gran pregunta que acabas de hacer, creo que es la médula del análisis de nuestra clase. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, magistrado. Ahora me solicita el uso de la voz Miguel Madrid. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Magistrado, mi pregunta va un poco dirigida a la materia penal en cuanto a cuál es el alcance de la libertad que tiene el juzgador para valorar las pruebas, porque como sabemos,
ahí se hace una valoración libre y lógica. Entonces, ¿cuál es el alcance de esa libertad que tienen para valorar las pruebas? Bueno, como tú recordarás, aquí en la división natural de los principios que rigen la prueba, existe el principio inquisitivo, el principio dispositivo, ¿no? El principio inquisitivo está ceñido por toda una visión del marco sancionador. La materia penal, por supuesto, es el claro ejemplo de un esquema de valoración de esta naturaleza. Incluso esto se traslada también a la materia electoral. Como ustedes saben, nosotros tenemos procedimientos especiales sancionadores, lo vamos a ver en una tabla posterior, en donde, por supuesto, la carga de la prueba adquiere ese otro tamiz. Pero, por regla general, yo me atrevería a decir, y tal vez afiliándonos a la regla esencial original, que es el principio de que las partes deben de probar los extremos de sus afirmaciones, es que, en principio, la carga de la prueba tiene un carácter dispositivo y juega un papel en el que las partes deben demostrar los hechos. Y vienen, a través de esta carga dinámica de la prueba, las diferentes variables que lo van demostrando. Sin duda alguna, los valores a donde tú te trasladas es a la materia penal. Por eso hay gran doctrina, fíjense qué interesante, hay una doctrina muy sólida en materia civil. Por ejemplo, Michele Tarufo y también Hernán de Vicechandía e incluso Jordi Nieva se afilian mucho al análisis de la doctrina probatoria en materia civil, que esto por supuesto involucra la materia mercantil, la materia civil propiamente dicha, familiar en algún determinado contexto. Y por otro lado está el esquema dogmático penal, que también merece otro tratamiento, porque también ahí hay un valor de interés público fundamental, el derecho a la no impunidad, que también debe de contrarrestarse al derecho de la víctima, las garantías del debido proceso. Y entonces, pues realmente en el ámbito de la materia penal se juega un papel diferente. Pero ojalá que haya respondido a lo que te refieres, Miguel. Muchas gracias. Ahora, Abraham González dice, ¿qué opinión le merece la reversión de la carga de la prueba establecida en el REC 91 por la Sala Superior en caso de violencia política de género? Bueno, claro, el tema de violencia política de género es un tema que hoy nos está simbrando de algún modo. La materia jurisdiccional electoral ha ido forjando algunos criterios jurisdiccionales. Nosotros en la Sala Regional Ciudad de México hemos tenido la oportunidad de ir abordando poco a poco asuntos de violencia política de género. En violencia política de género es muy interesante el planteamiento, porque por supuesto recordemos cómo emergen todas las reglas de violencia política de género. Al principio el esquema normativo con el que se contaba se fue forjando a partir de protocolos, de elementos normativos de esa naturaleza. La necesidad de tutela de los derechos de género y la de violencia política de género hoy se ha adquirido una dimensión mayor. Hoy contamos con una reforma constitucional muy clara del 13 de abril del presente año, en el que la violencia política de género y el imperativo de los juzgadores para tutelarla ha adquirido una dimensión muy especial. La verdad no me gustaría expresarme en concreto respecto de ningún asunto, pero lo que sí te puedo decir es que hoy los valores que coluden, o más bien los valores que están inmersos en violencia política de género, nos obligan a los juzgadores a una valoración muy integral. Por supuesto, una tutela especial de los derechos de la mujer, como la esencia de esta valoración, y en contrapeso, también reconocer que hoy una determinación de violencia política de género pues tiene consecuencias jurídicas respecto de la persona a la que se le imputa. Entonces me parece muy interesante. Creo que la violencia política de género es una figura que se ha venido desarrollando en el orden jurisdiccional, pero siempre lo digo así. Qué fortuna que hoy se esté viviendo una dialéctica tan interesante, en la que los precedentes de la Sala Superior, de las salas regionales y de los tribunales locales, hoy empiecen a adquirir una forma legislativa especial y que después esos se vuelven los referentes normativos a utilizar. Hay una dialéctica ya fabulosa en materia de violencia política de género y que sin duda alguna nos llevará a tener mejores soluciones en esta materia, ¿no?
Creo que es un tema en el que debemos ser sumamente cuidadosos y ir entendiendo que cada precedente que nosotros forjamos sobre la violencia política de género, pues tendrá consecuencias jurídicas muy importantes. Pero también excelente pregunta. De hecho, por ahí lo traemos en una tabla posterior. No sé si una más para continuar con la parte... Ok. Brian Sánchez dice, ¿en qué casos se ha aplicado la carga dinámica de la prueba en materia electoral? Bueno, la carga dinámica de la prueba se aplica, como les digo, por ejemplo, yo lo trasladaría en un primer momento a la materia laboral. Fíjense, en la materia laboral, cuando el patrón es el que tiene todos los insumos, todos los documentos, todos los elementos para acreditar, por ejemplo, las prestaciones. Todos sabemos que los trabajadores en materia del Instituto Nacional Electoral, pues son acreedores a muchas prestaciones, algunas de carácter legal, algunas de carácter extralegal, y cuando viene la demostración de esos hechos, pues sin duda alguna tiene que haber una carga dinámica de la prueba y no podríamos generar un equilibrio absoluto, una exigencia absoluta de la prueba para los trabajadores que no contarían con esa potestad. Ha habido asuntos muy interesantes, porque se han presentado asuntos de integrantes de comunidades indígenas que tratan de acreditar determinados hechos en materia laboral, algunas veces lo logran demostrar, en otras ocasiones no lo logran, pero fíjense cómo aquí también hay que tener un cuidado muy, muy especial, porque también hay derechos laborales muy, muy importantes en el ámbito de la materia laboral, derechos patronales básicos, que es la posibilidad de no reinstalar a un trabajador cuando se acoge a la indemnización correspondiente. Entonces, fíjense cómo en este tipo de asuntos ha habido asuntos muy especiales donde de pronto coluden la necesidad de ejercer tutelas especiales a determinados trabajadores en oposición al rigor que debe de haber en la valoración de derechos, de los derechos que tienen los trabajadores. Entonces, me parece que en materia laboral es donde se da un ejemplo importante de carga dinámica de la prueba. Tal vez también, como decíamos, en los requisitos de residencia, en los requisitos de elegibilidad, ahí también tenemos que ser muy cuidadosos, porque son presupuestos para poder ejercer un derecho político electoral, y es importante que la valoración probatoria sea muy cuidadosa, pero ahí sí, como veremos ahorita, hay varias jurisprudencias que ofrecen, o más bien que establecen, diversas soluciones para estos casos concretos. Gracias. Si quieren, continuamos, regresamos un poquito a la dinámica de las láminas para expresarle otros puntos importantes. En la siguiente, como ven, este siguiente apartado ya se denomina marco legal. Vamos a abundar un poquito en algunos elementos que nos ha trazado la legislación, nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para la carga de la prueba. Es la siguiente lámina, por favor. Fíjense, en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Impugnación en materia electoral, sobre todo en el párrafo segundo, se establece que el que afirma está obligado a aprobar. También lo está el que lo niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Aquí está condensado, sin duda alguna, la regla esencial de la prueba, y por supuesto el principio lógico en sus dos variables. La obligación del que niega, pero la obligación de que tiene que probar el que, aunque expresa una negativa, debe formar tiene su negativa envuelve una afirmación expresa de un hecho, ¿verdad? Esa es una regla fundamental. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el artículo 9 también de la Ley de Medios? Nos dice, es en la siguiente tabla, que los medios de impugnación deberán presentarse por escrito y todos los requisitos. Uno de los requisitos fundamentales es ofrecer y aportar las pruebas. Pero fíjense qué figura tan especial está aquí en el derecho probatorio. Cuando el promovente justifica que oportunamente le solicitó por escrito a otro órgano competente y no le hubieran sido entregados, pues viene una reversión o una no exigencia de la prueba, porque me acredita que ese documento lo solicitó a otra autoridad y no lo pudo obtener, ¿no? Entonces, esa también es una regla
basada en el artículo 9, que nos da una primera regla sobre la valoración probatoria. El informe circunstanciado. El informe circunstanciado también es muy importante, porque cuando, si quieren, es la siguiente lámina, es el artículo 19, inciso C, y nos dice este precepto. En cuanto al informe circunstanciado, si la autoridad u órgano partidista no lo envía dentro del plazo señalado en el párrafo primero del artículo 18, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos y se tendrán como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada, salvo prueba en contrario. Aquí me quiero detener un poquito porque recordarán ustedes que en materia jurídica existen presunciones iuris et de iure y presunciones iuris tantum. Aquí, como podemos ver, la disposición relacionada con el informe circunstanciado no se establece una presunción iuris tantum, es decir, es una presunción que puede ser vencida durante el proceso. El hecho de que se tengan por presuntivamente ciertos hechos no quiere decir necesariamente que ya no se va a poder demostrar. Si con los otros elementos de convicción en autos o incluso con una prueba superveniente ofrecida o que reúna esa calidad de manera adecuada, podrían desestimarse la valoración que deviene del informe circunstanciado. Entonces me parece que es importante que distingamos que las presunciones que se generan con la carga de la prueba no necesariamente son fatales. Es decir, puede haber casos en los que generan una presunción durante el proceso que puede ser revalorada con otro elemento o devalorada con otro elemento de convicción. Eso es muy importante que también lo tengan presente. A continuación, vamos ya a entrar a un terreno más fino. Son dos tablas adelante. ¿Y por qué lo ubiqué en el apartado de aporte jurisprudencial? Porque como les he venido comentando, el gran debate entre quién debe de forjar los elementos de las cargas probatorias está en si éstas deben estar ceñidas de manera absoluta al ámbito legislativo, el legislador es el único que puede poner cargas, o bien también las cargas probatorias pueden ser desarrolladas por el ámbito jurisdiccional. Entonces, precisamente por la pregunta de Miguel Madrid, podemos ver aquí que en los procedimientos especiales sancionadores, la carga de la prueba corresponde en todo momento al quejoso o denunciante. Eso es muy importante porque finalmente si yo estoy haciendo una imputación de un hecho, el que para la otra persona le va a poder significar una sanción, pues la carga de la prueba la debo de tener yo, el que estoy denunciando, porque precisamente es una garantía del debido proceso que en este caso se traduce en una carga probatoria. Es deber del denunciante aportar las pruebas que demuestren la infracción desde la presentación de su denuncia e identificar aquellas pruebas que habrán de requerirle cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas. Y, por supuesto, fíjense este punto tercero, lo anterior con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. Aquí entra el otro componente en el que, dado el interés público que se tiene en los procedimientos especiales sancionadores, no se puede confiar este ámbito únicamente desde una visión dispositiva. Y tiene que entrar una regla inquisitiva a través de la cual los juzgadores o los encargados de operar estos juicios pues tengan la posibilidad de recabar documentos para arribar a una verdad, ¿no? Entonces aquí empezamos a encontrar estas variables de la carga dinámica de la prueba. Pero ahora entramos a otro terreno muy, muy especial. El juzgamiento con perspectiva de género, que va muy, muy vinculado con la pregunta que también me hicieron el favor de comentarme. Esto ha sido trazado en la jurisprudencia 12 del 2010, también por la Suprema Corte de Justicia y por varias jurisprudencias de la Sala Superior. La carga de la prueba, hay que ponerle la lámina siguiente, que es la de juzgamiento con perspectiva de género. Fíjense, en este tipo de asuntos, por su propia naturaleza, la jurisprudencia ha trazado con claridad que existen otros deberes de las autoridades jurisdiccionales. Se debe tener la obligación de desplegar un enfoque favorable en razón de género, reconocer la particular situación de desventaja en la que se han encontrado las mujeres,
desarrollar una protección dirigida a remediar los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener sobre la mujer. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género, ordenar su desahogo. En este particular tema me gustaría resaltar cómo este deber no se reduce únicamente a un deber valorativo, es un deber instrumental que impone a los juzgadores en muchos casos el recabo de ciertas pruebas para poder emitir una decisión que sea diferente con una perspectiva de género. Cuando escuchamos este tipo de líneas de actuación en la materia procesal, pues sin duda alguna empezamos a encontrarnos que la carga dinámica de la prueba ya adquiere matices diferentes. Parece generarse nuevas visiones del equilibrio procesal, pero sin duda alguna encuentran su especial justificación en una necesidad de tutela especial de protección. Ahorita estamos viendo perspectiva de género, pero la siguiente lámina vamos a encontrar otra situación especial de vulnerabilidad que ha sido reconocida. Miren, aquí está. Juzgamiento con perspectiva intercultural. La jurisprudencia 19 del 2018. Este es un enfoque que también busca una tutela especial de protección y nos traza las guías siguientes. Obtener información de la comunidad a partir de fuentes adecuadas que permitan conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena. Identificar el pluralismo jurídico, es decir, normas, principios e instituciones que no corresponden necesariamente al derecho legislado. Y aquí hay un primer enfrentamiento entre el derecho legislado y el derecho consuetudinario. Valorar el contexto sociocultural de las comunidades indígenas. Identificar si es una cuestión intracomunitaria, extracomunitaria o intercomunitaria para atender el origen real del conflicto. Y, por supuesto, maximizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Este es otro claro ejemplo de cómo la carga dinámica de la prueba, en este caso, está dirigida a una tutela especial de protección. Y los juzgadores tenemos que tener esa proclividad a adoptar diferentes perspectivas en la solución de los asuntos, identificando que hay una desigualdad natural en algunos casos entre las partes. Si la justicia electoral, y no nada más la justicia electoral, la justicia en general no reconociera estas situaciones especiales de vulnerabilidad, sin duda alguna sería una justicia indiferente, una justicia que a lo mejor haría primar la igualdad absoluta, pero que por supuesto desconocería realidades contextuales y personales muy importantes. Creo que hoy estas dos perspectivas de intercultural y de género, que están plenamente reconocidas en la jurisprudencia de la Sala Superior, generan nuevos enfoques, nuevas formas de interpretación. Pero ahí se hace emerger una pregunta. ¿Estos dos parámetros de tutela especiales generan un derecho probatorio distinto? ¿Estamos hablando de otro derecho probatorio? Yo me atrevo a decir que no. Estamos inmersos en el mismo derecho probatorio, estamos inmersos en el mismo tamiz, pero se impone una interpretación favorable para generar un equilibrio procesal en determinadas condiciones, que están muy claramente tasadas en las normas y que, por supuesto, permiten a los juzgadores buscar, por ejemplo, valores como el acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Hoy, en materia de violencia política de género, la reparación integral del daño. Son temas verdaderamente fascinantes y que los hemos ido desarrollando a través de admitir algo esencial, la necesidad de reconocer que tenemos que tener una interpretación que favorezca equilibrios en nuestra impartición de justicia. Estamos en una sociedad democrática que tiene que ser incluyente y que tiene que generar equilibrios fundamentales, ¿no? Entonces me parece que estos son temas muy interesantes para nosotros. Y miren, pues yo quisiera pasar, yo soy un convencido que un seminario tiene que tener también la reflexión a casos prácticos. Pero este caso práctico, la verdad, ha sido uno de los casos más bonitos que le ha tocado resolver, en este caso a la Sala Superior,
a través de una determinación en un juicio de la ciudadanía que lleva por número 304 del 2018. Este asunto se desenvolvió en el estado de Oaxaca, y les voy a dar los parámetros generales, pero ahorita les voy a dar precisamente en dónde estaba la controversia. Si quieren pasar a la siguiente lámina, creo que son dos, porque son casos ejemplares, pero luego sigue esa. Aquí vamos a abordar un elemento importante que ha venido a constituirse como una presunción respecto de la forma en la que se adscribe una persona a una determinada comunidad indígena, pero en este caso fue aún más complejo, porque la autoadscripción se hizo a una particular identidad de género. Fue un asunto sumamente importante. Como les digo, se desenvolvió en el estado de Oaxaca y estaba enmarcado en la postulación por el principio de paridad de género. Como ustedes saben, precisamente a través de toda esta tutela jurisdiccional, se ha venido estableciendo reglas para favorecer en la postulación de candidaturas la paridad de género. Y esto, por supuesto, en muchos casos ha implicado la necesidad de postular a personas del género femenino para equilibrar la postulación. Esta línea de interpretación y esta línea de exigencia se ha establecido incluso para los partidos políticos. Al seno de sus candidaturas, ellos deben de establecer planillas paritarias, en donde se favorezca tanto a hombres como a mujeres. Pero fíjense qué interesante, me parece que fueron 16 o 17 personas que se ostentaban como mujeres, reconocían que al menos en su origen, cuando fueron registrados como hombres, pero manifestaban o aducían tener la identidad de género femenino y, por supuesto, aducían estar en el supuesto de la norma para ser privilegiadas con la paridad de género. Fíjense los territorios tan complejos que puede arribar la prueba en materia electoral. Qué complicación tan extrema el tener que definir si se logra acreditar la identidad de género de estas personas. Fíjense cómo en este caso difícil, como lo señalaría Ronald Dworkin, los juzgadores a veces no contamos con los elementos suficientes para arribar a esas decisiones tan complejas. Fíjense, las posturas en contra del registro señalaban, por supuesto, que estas personas candidatas no eran mujeres trans ni se identificaban con esa comunidad. Decían con fuerza y con vehemencia que se trataba de hombres que querían usurpar la identidad transexual para no cumplir con la obligación de la postulación paritaria. Era necesaria la autoadscripción calificada, es decir, ellos no se conformaban con una autoadscripción simple, sino que decían, si tú admites esa autoadscripción simple, pues lo que te va a pasar, juzgador, es que te van a usurpar esa calidad. Fíjense qué complejo. Entonces, ellos apelaban a la aplicación de una regla de autoadscripción calificada, porque decían que implica para la comunidad reconocer a la persona como perteneciente a cierto grupo. Decían ellos, no debes quedarte con la mera manifestación de que hacen estas personas de su identidad de género, sino que tu valoración debe ir más allá. ¿Cuál era la postura a favor del registro? Precisamente los que defendían su postura de que no podía haber una valoración que los perjudicara en ese reconocimiento, decían que no había establecido en ley un deber de acreditar la identidad de género de las personas que se autoscriben como transgénero o mushes. Mushes es el término que se utiliza para esta categoría de personas en estas comunidades. Se decía que acreditar el género de alguien mediante un acta de nacimiento rectificada o con un comportamiento social determinado es discriminatorio e inconstitucional. Es decir, decían, el que tú me exijas para acreditar mi identidad la rectificación de un acta de nacimiento es sin duda un comportamiento social discriminatorio. Vean nada más ustedes el nivel de complejidad de la prueba. Bastaba simplemente que las personas trans se autoadscribieran como tal para poder ser registradas con el género que ellas decidieron. Es decir, si yo me manifiesto como transexual o como transgénero, definitivamente mi sola manifestación debe
de favorecerme. Fíjense cómo aquí un concepto que no cabe duda que tiene su lógica en la carga dinámica de la prueba, que es la autoadscripción, nos enfrenta a un caso de altísima complejidad y emerge la necesidad de otro concepto, la autoadscripción calificada. Es decir, esta regla de autoadscripción debe de ser simple o debe de ser calificada. Podemos decir que solo basta su sola afirmación o me lo tiene que demostrar con algunos otros elementos probatorios. Sin duda, un asunto fascinante en el ámbito del terreno de la prueba y que viene al caso porque finalmente la regla que nos establecía, la regla de autoadscripción, que finalmente es una visión que exenta de una carga de la prueba, residía ante la complejidad de este asunto la necesidad de un componente adicional de exigencia, ¿no? Entonces me parece que es un asunto sumamente interesante. ¿Qué solución se da? Se resolvió, si quieren la siguiente lámina, se resolvió que la sola manifestación de pertenencia a un género es más que suficiente para justificar la autoadscripción de una persona sin que sea necesario acreditar otro requisito como la autoadscripción calificada. Fue un debate muy complejo, tuvo posiciones diferenciadas incluso al seno de la sala superior y se optó por señalar que bastaba la autoadscripción simple. Lo anterior porque cada persona tiene la facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser acorde a sus más íntimas convicciones. Aquí vemos una figura tan interesante como la que estamos hablando, la carga probatoria, enfrentada con un principio de altísimo nivel, que todos ustedes lo saben, es el libre desarrollo de la personalidad. Un concepto que ha sido o ha venido desarrollándose al seno de la Suprema Corte y que en algunos casos ha sido trasladada a asuntos tan fascinantes como este en nuestra materia electoral. Ojalá que ahorita que tengamos la oportunidad de platicar podamos abundar en este asunto que fue muy, muy importante. Y otro asunto que yo les quiero platicar, en particular, si gustan pasar a la siguiente lámina, en particular me tocó proyectarlo como secretario cuando yo estaba de secretario de Estudio y Cuenta en la sala superior, y es un asunto que le tengo un cariño especial, pero no por tenerle un cariño especial no lo dejo de ser autocrítico y quiero ponerlo en la mesa de análisis con ustedes para ver cómo lo valoran. En el año 2013 se da una propuesta para establecer los nuevos lineamientos de la credencial de elector. Como ustedes saben, se establecen nuevos lineamientos de renovación de las reglas para la credencial de elector. Y en esos años, bueno, seguimos viviendo, pero en esos años en particular, el incremento de la delincuencia en nuestro país se había intensificado y un partido político se inconformó porque se venía estableciendo de manera natural y se venía manteniendo la regla de que en la credencial de elector aparecieran visibles datos que para la perspectiva del partido político y también para la perspectiva de algún modo de la Ley Federal de Transparencia podían considerarse como datos personales, sobre todo el domicilio de la persona que aparece en la credencial de elector y que todos entendemos que la credencial de elector pues es el documento de identificación por excelencia, es el documento con el que acudimos a un banco, es el documento con el que a veces nos inscribimos en la escuela o con el que pedimos trabajo, ¿no? O incluso en el día a día, en muchos actos comerciales, ya hasta para firmar una tarjeta de crédito te piden la credencial, ¿no? Entonces, este otro segmento de la sociedad decía, el que tú sigas manteniendo el domicilio en esa credencial es un aspecto delicado porque viola derechos personales, viola derechos a la intimidad y lo que genera es que la delincuencia pueda tener más facilidad para cometer ilícitos. Decían que incluso se atentaba contra el esquema gubernamental de seguridad pública y financiera, fíjense. Esa era la postura dura de la parte actora de cara a esta posibilidad del instituto. Ya estaba demostrado que estos datos podrían ser encriptados. Encriptados es un término tecnológico en el que pueden estar, pero no ser visibles, pueden estar digitalizados de algún modo, y que por tanto
podían no ser visibles, permitir la identificación de la persona sin que se conozca su domicilio, y por lo tanto esto evidenciaba un menor riesgo para que por lo menos la gente no pudiera saber mi domicilio. Pero este argumento, pues por supuesto que encontró oposición en el plano práctico, y también había otra postura que decía, no, los datos vinculados con el domicilio no se deben quitar, porque son fundamentales en materia electoral para al momento de la organización de las elecciones, para el padrón electoral, para la ubicación de la manzana, de la sección, y todos estos elementos que son indispensables en la materia. Fíjense qué importante. Bajo esta otra perspectiva también había otro argumento en el que se señalaba que finalmente las personas en muchas ocasiones también quieren acreditar su domicilio, que la credencial de elector también le servía para acreditar domicilio, no solo su identidad. Entonces fíjense cómo estaba en juego la forma y los elementos que tenía que contener la credencial de elector. Y decía esta otra postura que no se ponían en riesgo los datos personales de la ciudadanía, que finalmente esto estaba garantizado porque, bueno, eran instituciones públicas y esto no se violentaba. El asunto duró algunos meses en su desarrollo, incluso en el Instituto Electoral. Primero se realizaron consultas a la ciudadanía, había un porcentaje creo que de 34 contra 73%, algo así, 34 contra 63, y no me acuerdo el detalle, pero lo cierto es que había un poquito más de personas que estaban a favor de que no se quitaran los datos visibles de la credencial, y había otro segmento de la población interesado en que sí se quitaran. Fíjense qué asunto tan interesante, porque sí, además, a pesar de que en estricto sentido podía visualizarse como un asunto solamente en el que estaban vinculados a normas de derecho, pues sin duda alguna el asunto se elevó porque se hizo la consulta a las instituciones bancarias, a instituciones del servicio financiero, y la verdad es que fue un asunto interesante. ¿Cómo se resuelve este asunto? Fíjense qué interesante. Se introdujo un concepto denominado, sustraído de toda la doctrina que hay en la lógica de transparencia de la información, que se llamó autodeterminación informativa de las personas, que es el derecho que tienen toda persona para tener la disponibilidad de sus datos esenciales. Como sabemos, el domicilio es uno de los atributos de la personalidad, inclusive en derecho civil. Entonces, fíjense, este principio de autodeterminación informativa señala que todo individuo tiene derecho frente a cualquier ente público o privado de que no se inmiscuyan sin autorización expresa los derechos vinculados con su personalidad cuando estos tienen un carácter público. A través del análisis que se realiza en la sentencia, se introduce este principio de autodeterminación informativa y se llega a una solución sumamente ecléctica, yo diría salomónica, en la que se opta a través de la determinación que tomó Sala Superior, pero no solo eso, porque se le dio algún grado de plenitud de jurisdicción al instituto, se le puso en la sentencia todos estos elementos de la autodeterminación informativa, y el instituto terminó señalando una figura de alternatividad, que cada ciudadano al momento de acudir a solicitar su credencial de elector tuviera la posibilidad de definir de manera personal si estaba en su ámbito de decisión el que estos datos fueran encriptados o fueran visibles. La sentencia, la verdad, fue muy bien aceptada. Creo que encontró una solución muy integral, de manera muy salomónica. Pero yo les pregunto, ¿qué pasó en el ámbito probatorio? ¿Qué pasó con esa polémica tan interesante que se levantaba en el sentido de si la credencial implicaba la afectación a la posibilidad de ser víctima de la delincuencia, todo ese bagaje probatorio que se ofreció, y por otro lado, la otra postura que reconocía la necesidad de que sí estuvieran esos datos, primero por su función utilitaria en el derecho electoral, por los valores que encierra en materia electoral, por supuesto, pero además porque había que privilegiar la tutela de los derechos personales de las personas, ¿no? Entonces me parece que es un asunto en el que, si ustedes se fijan,
se encontró una solución en la que, sin enfrentar de manera absoluta los dos valores en juego, se tomó una decisión, me parece, equilibrada y objetiva. Pero fíjense cómo hay veces que en algunos asuntos de la materia electoral el terreno de la prueba encuentra un contrapeso, que es la necesidad de la impartición de justicia. Entonces, pues yo a través de toda esta plática no pretendo necesariamente afiliarme a una sola de las variables que podemos tener de cara a la carga de la prueba, porque finalmente creo que lo que es indudable es que la carga de la prueba sí tiene que ser originalmente tasada por el legislador. El legislador es el que debe, con mucha claridad, trazar estas reglas esenciales de la carga de la prueba, y será, por supuesto, la jurisdicción, los jueces, los magistrados, las magistradas, quienes en su aplicación práctica vayan delineando estos elementos de la carga dinámica de la prueba. Creo que si radicalizamos alguna de las dos propuestas, es decir, si nos afiliamos únicamente a la regla simple de que las partes deben probar su dicho, creo que estamos generando una situación de máximo equilibrio, pero que no es deferente o no reconoce la necesidad, en muchos casos, de generar equilibrios de la prueba. Y si por el otro lado pugnamos por la desaparición total de la carga de la prueba, pues sin duda alguna podríamos colocar al juzgador en un margen de arbitrio muy amplio, tal vez demasiado, que generaría que para algunas perspectivas se estableciera un ámbito discrecional muy amplio en los juzgadores. Creo que el justo medio, y por eso fue tan interesante la pregunta de Santiago, en donde nos decía, es que no todos los casos pueden encontrar soluciones en la regla tradicional de la prueba, y tienen que avanzar hacia la carga dinámica. Pero llegar a un grado de que la carga dinámica sea tan amplia que ya no encuentre fundamentos o sustentos en reglas esenciales de la carga de la prueba, creo que también podría tener un desbalance, o sobre todo, o generar también un muy amplio margen de discrecionalidad en el juzgador, que en algunos casos puede ser desfavorable. Entonces ahorita pasaremos a la siguiente etapa de preguntas y respuestas, que pueden versar sobre tanto los elementos dogmáticos o sobre alguno de los casos, y si nos sobra tiempito, les puedo hablar sobre algunos otros principios de la prueba, pero me gustaría escucharlos en este momento. No sé si tengan comentarios. Hay un comentario registrado de Jonathan González de hace rato, dice, atendiendo a lo que mencionó sobre el autor catalán, es importante mencionar que incluso ya hay tesis aisladas sobre ese tema, la cual tiene el rubro pruebas. El objetivo del sistema de valoración es el esclarecimiento de los hechos sin necesariamente buscar la verdad absoluta, sino la probabilidad más razonable. Y pregunta Silvestre Hernández Terán, ¿cuáles lecturas serían recomendables para ahondar más en la carga de la prueba? Sin duda alguna, yo les quiero transmitir los tres obras que fueron las que consulté. Una es muy, muy valiosa, que es La prueba, de Michele Tarufo, jurista y procesalista italiano, pero que también ha tenido mucha experiencia en el análisis del derecho norteamericano, y que basa mucho de su valoración probatoria en el ámbito de las presunciones. Me parece que puede ser muy enriquecedor. Y por otro lado, una obra un poquito más nueva, que es editada por Marcial Pons, que se llama Contra la carga de la prueba. En esta escriben Jordi Nieva Fenol, del que les vengo hablando, Jordi Ferrer Beltrán y Leonardo Giannini. Me parece que son muy importantes. Pero, por supuesto, no hay que desconocer la teoría general de la prueba de Hernán Davis Echandía, ¿no? Es decir, son diferentes etapas históricas, la de Davis Echandía más ubicada en los años 50 del siglo pasado, la de Michele Tarufo un poquito posterior, de 60, 70 y hasta la actualidad, y las de Jordi Nieva Fenol, el catalán,
que nos ubica ya en un contexto más visionario de la prueba. Y con relación a lo que decía Jonathan, sí, claro, ya poco a poco los elementos de valoración probatoria y las jurisprudencias de los órganos jurisdiccionales cada vez más están reconociendo un valor fundamental, la necesidad de esclarecer los hechos. Y por eso quise empezar esta plática hablando de lo que es la verdad. ¿Cuál es la verdad que tenemos que demostrar los juzgadores? La verdad material, la verdad formal, es decir, la que está ceñida únicamente por los elementos que nos ofrecen las posibilidades del proceso, o proyectarnos hacia la búsqueda de una verdad material. Se los dije con mucha claridad, ni siquiera en los ámbitos científicos, ni siquiera en los ámbitos tecnológicos se ha logrado arribar a un mecanismo que nos garantice la verdad absoluta, pero sin duda alguna existen todas las herramientas para trasladarnos hacia allá. Y yo creo que un juzgador, si partimos de la premisa que debe dirigirse hacia la impartición de una justicia, pues tiene que transitar de manera natural hacia un objetivo, la búsqueda de la verdad material. Los elementos probatorios muchas veces no nos lo van a permitir, en algunos casos sí, pero por eso también, ojalá nos dé tiempo ahorita todavía de tocar un par de principios que son muy importantes en el derecho probatorio, se cuenta con las posibilidades para desplegar diligencias para mejor proveer. Entonces sí, comparto plenamente lo que nos señala Jonathan, ya se está transitando hacia el esclarecimiento de los hechos como el eje de la valoración probatoria. Gracias, magistrado. Son todas las participaciones que tenemos hasta este momento. Sí, pues entonces, mira, todavía tenemos algunos minutos y quisiera hablarles de otros principios que, a diferencia de los anteriores, ya quedaron claros los principios ontológico y el principio lógico, que nos dan unas guías muy importantes de hacia dónde debe conducirse la valoración probatoria, pero fíjense, hay un principio muy bonito, nada más que sí está algunas láminas después, no sé si es la 38, si nos vamos hasta la lámina 38, el principio de adquisición de la prueba, fíjense. Este principio establece que si existe prueba relevante para el establecimiento de un hecho, esta puede y debe de ser tomada en cuenta por el juez independientemente de su origen. Es decir, no es relevante si la prueba es exigida por la parte que tenía la carga o por la parte que ofreció de manera libre y espontánea, o bien incluso cuando proviene de un tercero. Lo importante de este principio es que la prueba ha sido incorporada al proceso. Esto pasa muchísimo en la vida jurisdiccional. Hay muchas ocasiones en las que alguna de las partes nos exhibe un determinado elemento probatorio, por ejemplo, un acta de asamblea, en la que nos quiere acreditar que se suscitaron, por ejemplo, algunos accidentes o algunas deficiencias en el desarrollo de la asamblea, pero cuando también revisamos de manera integral la asamblea, descubrimos otros documentos, y el documento otros elementos, perdón, pero el documento fue ofrecido por una de las partes. Y no podríamos decir, no, pero como fue ofrecido por una de las partes, no podemos aplicar en su perjuicio una valoración. Fíjense qué importante, creo que este es un principio muy interesante, el principio de adquisición de la prueba, que yo me atrevería a decir que es un principio dirigido de manera directa al juzgador. ¿Qué tiene que valorar? Pues tiene que valorar que los elementos de convicción que se le ofrecen pues pueden tener muchos hechos demostrables, y en algunos pueden ser en perjuicio de la parte que lo ofreció, o bien ofrecidos por algún tercero que tengan validez de actuación en el proceso. Y no sé si podríamos regresar a la 37, que también es muy importante. Las pruebas supervenientes. Como ustedes saben, como lo han estudiado a lo largo de toda su carrera profesional, pues en estricto sentido, el universo de pruebas es el que se conforma en principio por las que se ofrecen en la demanda y en la contestación de la demanda, según la materia de que se trate, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de reconocer y dar validez a pruebas supervenientes. Son aquellas que se refieren a hechos acontecidos con posterioridad al término probatorio, o que, si bien son de fecha anterior a ello, su oferente desconocía de su existencia o le era imposible de adquirir
por causas ajenas a su voluntad. Este tipo de pruebas también son muy usuales en la práctica electoral, en la práctica civil, por supuesto, y tienen una razón de ser. Existen, por la dinámica de los hechos, existen ocasiones en las que las partes pues no detentan determinados elementos o simplemente se trata de hechos que no han acontecido al momento de la presentación de la demanda. Pero en esta búsqueda de la verdad, estos elementos son indispensables, pueden llegar a demostrar la verdad de los hechos objeto del litigio. Entonces, por disposición legal y por supuesto también mediante un desarrollo jurisprudencial importante, se ha venido generando la posibilidad de admitir pruebas supervenientes. También son muy importantes porque estas pruebas inciden incluso en la valoración que realiza un juzgador. Y si podemos pasar a la lámina número 40, que es la última, diligencias para mejor proveer. A lo largo de toda esta plática, pues nos hemos dado cuenta que el juez, en un principio, es un encargado de mantener el equilibrio probatorio, ¿no? Esa es su principal función, en la regla esencial de la valoración probatoria. Él es el encargado de mantener el equilibrio probatorio. En un segundo momento, él es el encargado también de aplicar las reglas de la carga de la prueba. Pero también detenta un valor muy importante. Es el rector judicial para alcanzar una verdad. Es decir, existen ciertos casos, en determinadas condiciones, en las que el juzgador puede tener la potestad para allegarse de mecanismos, elementos de convicción que pueden ser fundamentales para el esclarecimiento de la verdad. Diligencias para mejor proveer. En el ejercicio discrecional de la facultad que tienen los juzgadores para llegarse de mayores elementos de prueba que les permitan conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, sin más limitaciones de las pruebas que no estén prohibidas. Este es un territorio delicado, es un territorio muy fino, porque finalmente cuando un juzgador toma la decisión de allegarse de elementos para mejor proveer, pues debe de tener un absoluto cuidado de no afiliarse a la posición o romper el equilibrio procesal, que es su primer referente, ¿no? Entonces, por supuesto están previstas en la legislación, pero sin duda alguna es un terreno en el que se debe ser muy cuidadoso, porque finalmente, como les digo, el principal deber de un juzgador es mantener ese equilibrio procesal. Por supuesto, cuenta con la posibilidad de aplicar reglas y excepciones de carga probatoria y, por supuesto, en una última ratio, tiene la posibilidad de desarrollar diligencias para mejor proveer. Creo que podemos darnos cuenta que un juzgador tiene un mosaico de posibilidades para desarrollar actuaciones en un proceso, pero sobre todo con un objetivo, que es arribar de manera contundente a la verdad material, primero formal y luego material, de los hechos en litigio. Me afilio plenamente a aquella postura que los juzgadores debemos dirigirnos con toda la fuerza a la búsqueda de una verdad material y, por supuesto, tenemos los parámetros formales que traza la legislación y los que se pueden ir diseñando mediante el desarrollo jurisprudencial. Creo que esa sería la última, pero déjenme ver si no. Un poquito para abundar, si nos vamos a la 36, para abundar sobre esta dualidad tan importante de la carga de la prueba. Ya tuvimos la oportunidad, sobre todo ante la pregunta que realizaron. La dualidad de la prueba, ¿es dispositiva o es inquisitiva? Ya lo venimos manejando. Creo que el ámbito sancionatorio, sin duda alguna, se coloca en una posición inquisitiva, pero el ámbito ordinario, y sobre todo en los asuntos en los que está en juego la bilateralidad del proceso, pues se ubican en una lógica dispositiva. Por principio dispositivo entendemos que las reglas de distribución de la carga de la prueba se orientan sobre las bases de que las partes, actor y demandado, deben demostrar los hechos que sean relevantes conforme al supuesto de la norma para acoger su pretensión. En cambio, en el principio inquisitivo, de algún modo disminuyen o desvanecen esa carga probatoria.
precisamente en este principio dispositivo hay una disminución ostensible de las reglas de la carga probatoria. Con independencia de si el hecho es positivo o negativo, el órgano acusador debe demostrar los supuestos necesarios para producir la condena. Entonces, fíjense cómo en materia electoral también hay algunos asuntos en los que aplicamos, como dice la jurisprudencia mutatis mutandis, las reglas del ámbito sancionador, y en otras que nos atenemos al derecho dispositivo. Pero este ejercicio no es deliberado, está definido en el orden jurisprudencial cuáles asuntos merecen un tratamiento cercano a la materia inquisitiva y cuáles otros privilegian de manera natural el derecho dispositivo. Entonces creo que hay que manejarlos muy bien, porque si ustedes tienen la oportunidad ya sea de participar en órganos jurisdiccionales o a lo mejor desde la visión de litigio o simplemente por un desarrollo académico importante, es muy útil que nosotros distingamos los principios rectores del ámbito probatorio, dispositivo e inquisitivo y, por supuesto, el valor que juega la carga de la prueba. Creo que en nuestro derecho contemporáneo la carga de la prueba sigue siendo un elemento muy útil, un elemento que solventa la necesaria insuficiencia que en ocasiones se da en los procesos y que si no tuviéramos esas reglas, en muchos casos se complicaría demasiado la conclusión. Pero no dejo de aceptar que en muchos casos las reglas de la carga de la prueba no solventan toda la multiplicidad de casos que pueden presentarse y entonces se tiene un terreno importante en el ámbito jurisdiccional para aplicar esta carga. Pues no sé si haya alguna otra pregunta sobre los casos concretos. Vi que había algunos mensajes, pero bueno, no lo sé. Sí, magistrado Alonso Zamora dice, hoy que vivimos en tiempos de pandemia, la promoción personalizada es muy habitual, puesto que algunos servidores públicos tienen aspiraciones políticas. ¿Aplica la dinámica de la prueba? Bueno, sin duda alguna, Alonso, ¿verdad? Alonso Zamora nos hace una pregunta sumamente interesante. Nos ubicas, creo que en una realidad que será el enfrentamiento natural que tendremos en los próximos meses. Hoy, esta circunstancia de la pandemia nos ha venido a redefinir muchos aspectos de la vida electoral. Por supuesto, la promoción personalizada jugará un papel importante, pero estamos en expectativas de cómo se van a desarrollar los próximos procesos electorales. Este escenario tan complejo, pero sobre todo tan diferente que nos ha venido a trazar la pandemia, sin duda alguna, trazará nuevos esquemas de actuación de los actores políticos. Mucho del terreno seguramente se desenvuelve en las redes sociales. Es por eso que hoy son tan importantes las redes sociales y es tan importante el desarrollo normativo y el desarrollo jurisprudencial que tracemos respecto de las redes sociales. Sin duda alguna, sí, pues la dinámica de la carga de la prueba tendrá que también establecer reglas esenciales. Yo recuerdo una fundamental, yo me acuerdo cuando empezaron la difusión de propaganda política en Internet, pues en un primer momento nos sorprendió la velocidad con la que cada vez más los asuntos se desenvolvían en redes sociales, en páginas oficiales de candidatos, y se estableció una regla muy, muy interesante en la que se estableció que la comunicación que se desenvolvía a través de redes sociales tenía una presunción de validez, pero que ésta podía ser desvirtuada. Fíjense cómo ahí también se dio una carga de la prueba especial. Se presumió que la actividad que se desarrolla en redes sociales contaba con un alto grado de validez, pero, como les digo, es una presunción iuris tantum que también puede ser objeto de ser derrotada en el ámbito de la valoración probatoria. Entonces, creo que hoy el tema de la pandemia sin duda alguna incidirá en la forma como se van a desarrollar los procesos electorales y sin duda alguna nos llevará a nuevas valoraciones. Tan solo les cuento que en la Sala Regional Ciudad de México, en la que tengo el honor de
de participar, hemos tenido ya algunos asuntos en los que de manera unánime se ha establecido que por razones de la pandemia las demandas puedan presentarse a través de vía electrónica. Eso creo que es fundamental. Algo que había una barrera original porque tenían que contar con la firma autógrafa, hoy ha venido adquiriendo nuevos tamices. Se está aceptando la posibilidad de ratificarlo a través inclusive de una videoconferencia, a través de otras formas de acreditar. Entonces, por supuesto, la pregunta que nos hace Alonso, sin duda alguna, nos lleva a entender que estos escenarios nos obligan a tener otras valoraciones distintas. Pero afortunadamente contamos con un esquema de cargas de la prueba que creo que está muy bien diseñado y queda en el terreno de los juzgadores efectuar otras valoraciones. Magistrado, Alonso agrega que a esa pregunta la hace puesto que el INE u OPLE determinarán dar entrada a trámite, un procedimiento especial sancionador en el supuesto que proceda. Sí, va por ahí. De hecho, el asunto que les comentaba, sí, fue de una denuncia que se presentaba precisamente ante el Instituto Electoral. Y precisamente no se había admitido. La persona había acudido a las oficinas, las había visto cerradas, opta por presentarla de manera electrónica y no le dan curso a su demanda, nos llega a nosotros a la jurisdicción. Pero fíjense que se valoró, algo que hay que decirlo que fue muy importante, se valoró que la denuncia que originalmente se había planteado versaba sobre cuestiones vinculadas que podían desarrollarse a través del Internet. Es decir, los hechos que se consideraban objeto de la denuncia estaban envueltos en el Internet y sin duda ese fue un elemento de valoración que se utilizó para considerar que sí podía desarrollarse ese procedimiento aún en la pandemia. Fíjense qué sensibilidad tan compleja hoy hay que tener de cara a la pandemia, porque hay que reconocer que la pandemia sobre todo obstaculiza o impide en algunos casos la movilidad de las personas. Entonces todas las determinaciones que se toman tienen que tener ese cuidado. Pero sí, por supuesto que tiene incidencia tanto para tribunales electorales como para OPLES. Muchas gracias, magistrado. Pues no quedan más que felicitaciones, nos unimos, agradecemos, muchísimas gracias por este tema tan interesante que nos los haya expuesto de esta manera tan entendible. Y bueno, pues les voy a pedir a todos que le demos un fuerte aplauso al magistrado, por favor, por esta ponencia. Gracias. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de nuestras redes. Esperamos contar con la presencia de todos en nuevas actividades de la Escuela Judicial, por lo cual los invito a que sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias, magistrado José Luis Ceballos Dázner. Gracias, Gaby, y un saludo a todos. Gracias. Felicidades, magistrado, y felicidades, Gaby, por el acompañamiento. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz tarde. Bye.